Muy buenos días a todos los participantes, cursantes de este taller en metodología de la investigación, el cual es coordinado por la línea de investigación UNIPRODES y con la colaboración, en este caso para el desarrollo de la segunda clase, de la línea de investigación Creatividad e Innovación Educativa, de la cual soy su coordinadora. Mi nombre es Ana Etilma Ruiz Jaimes de Pinzón. Continuando con el interés del taller y con los temas manejados en la primera clase, debo entonces para este momento trabajar con ustedes en cuanto a las hipótesis y las estrategias teórico-metodológicas, así como los diseños según los objetivos, la temporalidad y el nivel de experimentación. En todo trayecto inicial de una investigación, además de plantearnos el problema, los objetivos y el marco conceptual, se requiere atender a un cuarto componente, que es la estrategia. Recordemos que la investigación social es un acto, es acción, es praxis, es un modo de producir conocimiento, como ya se dijo en la clase anterior, ante la representación de una situación o de un acontecimiento que se expresa como problema o que lo manejamos y lo consideramos problema. Esto viene representando pues, una situación que en algunas veces pudiéramos pensar que se puede convertir en un obstáculo que es entendido como manifestación de condensación de dudas, interrogantes, hay fracturas, hay un nivel de cuestionamiento del conocimiento, pero es también la implementación de una estrategia, de un determinado recorrido, de un camino, para dar respuesta a ese acontecimiento que se instaló como problema. El término estrategia lo utilizaremos aquí según uno de los significados que más se han manejado, como la destreza o habilidad para resolver alguna cuestión. Por lo tanto, entenderemos la estrategia de investigación como la instancia por medio de la cual el investigador apela a sus recursos teóricos y metodológicos, entendidos como expresión de sus saberes y habilidades aplicables a la resolución de ese problema. Entendemos o debemos entender que en la estrategia el investigador va a hacer uso, va a desarrollar sus conocimientos, sus habilidades, sus herramientas para resolver ese problema y así poder trazar el camino que recorrerá para dar respuesta a sus preguntas y a sus cuestionamientos originales. En la estrategia se condensan, se sintetizan los condicionantes teóricos que otorgarán significado al acontecimiento a ser investigado. ¿Cuál es el referente empírico como uno de los factores para la producción de los datos, además de los condicionantes teóricos? ¿Y de qué modo ese referente será intervenido e interpelado según la perspectiva metodológica? Observando cada componente de la estrategia, resulta imposible imaginar desunidos, separados, divorciados, disociados, la teoría y el método. Por ello, la estrategia de investigación es siempre teórica y metodológica. El quinto integrante del trayecto inicial, no necesariamente presente en todo el proceso de investigación, son las hipótesis. ¿Pero qué son las hipótesis? Las hipótesis son afirmaciones provisionales susceptibles de prueba empírica que orientan al investigador, en tanto que es la expresión de esa teoría desde la cual surgió el problema. Las hipótesis expresan
las dudas, las expectativas del investigador, porque siempre hay expectativas, hay cuestionamientos, porque quien investiga no mira ni interpela la realidad desde una indiferencia intelectual o neutralidad intelectual o a ojos cerrados, donde se acepta todo como se plantea. El que cuando se investiga, el investigador descubre cuáles son las dudas que tiene, cuáles son las interrogantes que se hace con relación al problema y maneja este conglomerado de situaciones desde un sistema de ideas, desde un modo de pensar. La mirada del investigador es una mirada que supone o espera algo y que Berthaud pudiera sintetizar cuando entiende la hipótesis como una configuración de relaciones que permite imaginar y comprender cómo funciona eso. O sea, ¿qué es eso? El eso es esa situación que se cuestiona, por la cual se está diseñando la investigación. Las hipótesis, entonces, contribuyen a conectar la teoría con el campo empírico, en tanto su función es traducir el entramado teórico en expectativas que el investigador tiene acerca del fenómeno que está estudiando. Las hipótesis pueden formar parte del trayecto inicial del proceso de investigación o pueden estar ausentes. En caso de que estén ausentes, suelen surgir en el transcurso del proceso. En otras palabras, es posible iniciar una investigación sin formular hipótesis, sin embargo, es imposible que no surjan en el transcurso de la investigación. Avanzando en este tema, siempre hay una curiosidad por saber cómo se integra una hipótesis, qué partes contribuyen a su totalidad y muchas veces desconocemos en realidad cuál es la estructura de la hipótesis. Porque por lo general definimos las hipótesis como una pregunta, como una interrogante, como una cuestión, pero obviamos que las hipótesis están compuestas de 3 elementos. Un elemento son las unidades de análisis, otro elemento las variables y otro elemento que configuran la estructura de las hipótesis, que son los elementos lógicos. Toda hipótesis contiene variables expresadas a través de sus categorías, nexos lógicos que conectan las variables y las unidades de análisis. Las unidades de análisis, para definirlas, los consideramos como los individuos, grupos, viviendas, instituciones o localidades, y las variables, las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que tienen esas unidades de análisis, y los nexos lógicos, los que relacionan a las unidades de análisis con las variables. Para hacer más comprensible este tema de las hipótesis, vamos a observar este ejemplo. Es una hipótesis que, como pueden observar, es un poco extensa, pero que nos va a permitir desestructurarla para poder comprender cada uno de sus elementos, cada uno de los elementos que los componen. Pudiéramos leer entonces que las instituciones educativas y judicial privilegian la condición del nativo, favoreciendo el desarrollo de un sistema culturalmente homogéneo que se reproduce en la sociedad civil, a partir del cual se establecen relaciones sociales de dominación y se constituyen fronteras simbólicas invisibles entre nativos y migrantes externos. Procedemos entonces a
es extraer cada uno de estos elementos y comenzamos entonces por las unidades de análisis. No pierdan de vista la hipótesis entonces. Las unidades de análisis en este caso corresponderían a la institución educativa y al Poder Judicial. Es la base empírica compuesta por dos poblaciones. En cuanto a las variables, nos damos cuenta de que esta hipótesis nos permite extraer 4 variables. Una primera variable que corresponde a la actitud ante el desarrollo de un sistema cultural homogéneo que privilegia la condición del nativo y a su vez se desglosa en las categorías como favorable o desfavorable. La segunda variable es la reproducción del sistema cultural en la sociedad civil con las categorías que surgen, que reproduce o no reproduce. Las relaciones sociales de dominación que nos permite entonces esta tercera variable extraer lo correspondiente a categorías de dominantes, no dominantes. Y la cuarta variable está determinada por fronteras simbólicas invisibles entre nativos e inmigrantes externos, con categorías igualmente de presentes o ausentes. Esta estructura, pues lógicamente podemos observar que está contenida dentro de este ejemplo de las hipótesis. Respecto a las variables, las hipótesis siempre las expresan mediante alguna de sus categorías. Es importante señalar que en las hipótesis se pone a prueba la relación entre las categorías. Si no estuvieran las categorías presentes, si solo se expresaran las variables, no sabríamos qué tipo de relación se espera que ocurra. Podrían darse diferentes combinaciones entre las variables. En este ejemplo, se propone la relación entre la actitud favorable, entre el componente reproduce, en relaciones sociales de dominación, fronteras simbólicas presentes o ausentes. Continuando entonces con nuestro ejemplo, continuando entonces en este ejercicio de desestructurar la hipótesis para comprender un poquito más este tema, pues nos corresponde manejar el tercer componente de la hipótesis, que son los nexos lógicos. En nuestro ejemplo, el nexo es de dependencia o de relación asimétrica entre dos variables independientes, que son la actitud ante el desarrollo de un sistema cultural homogéneo y la reproducción del sistema cultural en la sociedad civil. Estas dos variables dependientes, como ustedes pueden observar, son las relaciones sociales de dominación, fronteras simbólicas invisibles entre nativos e inmigrantes. Y como pueden observar, entonces la relación o los nexos lógicos entre estas variables son de dependencia o de relación asimétrica. En el planteo del problema, los objetivos, el marco conceptual, la estrategia teórica y metodológica y eventualmente las hipótesis configuran el trayecto inicial de toda investigación. La presencia y articulación de esto da lugar a lo que llamamos fundación del problema, la articulación de estos elementos. Es un momento de preparación, de mucha reflexión, a veces crítico, a veces adelantamos, avanzamos, retrocedemos, que se instala y se fundan las condiciones para la producción y el análisis de los datos. A partir de este momento fundacional, el proceso de investigación comienza a desenvolverse por un espacio en el que se intersectan las categorías teóricas, las categorías metodológicas y el referente empírico como consecuencia. Los datos entonces a partir de aquí comienzan a tener un protagonismo. Durante el desarrollo del punto anterior, me refería al concepto de estrategia teórica y metodológica y señalábamos que entendíamos por tal la destreza o habilidad
para la resolución de alguna cuestión. En el presente punto vamos a tratar especialmente cómo se integra el componente metodológico de la estrategia. Cómo pudiéramos decir que lo visualizamos. En otras palabras, qué decisiones se toman, qué involucran a métodos y técnicas, y como consecuencia de ello queda determinado una parte importante del proceso de investigación. Referirse a decisiones estratégicas implica aludir a cómo se llevará a cabo determinado proceso, qué se privilegiará, qué será más importante y qué se eliminará o se desechará por no considerarlo de interés. ¿Qué rutas se transitarán para alcanzar los objetivos propuestos? Esto implica además decidir cómo se implementarán los tiempos de ocurrencia de las partes involucradas. Para ello consideramos entonces 4 dimensiones, que es la temporalidad, longitudinal o transversal, la fuente de información, que puede ser primaria o secundaria, la perspectiva, que puede ser cualitativa o cuantitativa, la lógica experimental, que según el nivel de involucramiento. Estas 4 dimensiones atraviesan todos los procesos de investigación. Se trate del problema que se trate y según cómo se presente. Aportan metodológicamente a la estrategia de la investigación. El modo como se articulan estas dimensiones da forma al diseño utilizado. En cuanto a la temporalidad, el tiempo puede expresarse en las investigaciones de 2 modos. En forma sincrónica, aludiendo solo al presente, al momento de realización de la investigación, o en forma diacrónica, como desarrollo a lo largo del tiempo. En el primer caso, las investigaciones transversales, el tiempo no es una variable y se asume como constante. En las investigaciones longitudinales, se mantienen las condiciones teóricas y la presencia y secuencia de las etapas del proceso de investigación. Sin embargo, la selección de las unidades de análisis pueden modificarse en el transcurso de la investigación, mas no su definición. Estas modificaciones son el resultado de diferentes obstáculos que impiden que se mantengan las mismas unidades de análisis a lo largo del tiempo. Esta situación la conocemos como mortalidad de la muestra y requiere la aplicación de diferentes procedimientos para reemplazar las unidades que no continúan activos en la muestra. Es esta una de las cuestiones que requieren de mayor atención por parte de los investigadores para poder garantizar la comparación en el desempeño de las variables entre los diferentes momentos. En cuanto a las fuentes de información, esta dimensión alude a las fuentes a partir de las cuales se obtiene la información. Aludir a la fuente implica referirse a la población de estudio. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de la población que estamos estudiando. Y así reconocemos 2 tipos de fuentes, la primaria y la secundaria. En la primaria, el investigador es quien se provee de la información necesaria para a partir de allí producir los datos que requiere su investigación. Cuando es necesario recorrer todas las etapas del momento de la producción de los datos, significa que en esa investigación se está trabajando con fuentes primarias. Cuando se utilizan datos producidos en otras investigaciones o relevamientos, la fuente secundaria de datos puede haber sido realizada por terceros o por el propio investigador con la finalidad de crear conocimiento científico o para demostrar decisiones de políticas públicas, planificaciones económicas, para elaborar estrategias institucionales, empresariales, etc. Cuando hablamos de relevamientos, se considera la producción de datos realizados en instituciones de estadísticas, asociaciones empresariales, sindicatos, ONG
u otros de carácter público o privado. Las etapas de este tipo de fuentes son la búsqueda de las fuentes que dependen del abordaje teórico utilizado, el problema fundado, las variables, las unidades de análisis definidas, la evaluación de las fuentes, selección de las fuentes, puede requerir ajustes al interior de la fuente secundaria en cuestión. Los datos secundarios pueden ser cualitativos o cuantitativos. En cuanto a la perspectiva, esta tercera dimensión involucra si el componente metodológico es cualitativo o cuantitativo o el resultante de la combinación de ambos. Y en cuanto a la lógica experimental, en esta dimensión se hace referencia al nivel de compromiso metodológico de la lógica experimental a lo largo del proceso de investigación. En este sentido, es importante advertir que los diseños no experimentales corresponden a los objetivos descriptivos y evaluativos y los diseños cuasi experimentales y experimentales corresponden a los objetivos explicativos y predictivos. En todo caso, la lógica experimental contribuye metodológicamente al fenómeno de la explicación. En esta dimensión que conocemos como la lógica experimental, se hace referencia al nivel de compromiso metodológico de la lógica experimental a lo largo del proceso de investigación. Como lo dije ya, como ya lo señalé anteriormente, todo proceso de investigación es definido por la presencia de las 4 dimensiones que acabamos de ver. De acuerdo a cómo se conciban, cómo se combinen, se determina el diseño de la investigación. Los componentes de cada dimensión pueden convivir entre sí en una misma investigación. Y cada vez que se pone en marcha un proceso de investigación, se activan muchas interrogantes. En el campo de la reflexión del investigador surgen 4, que son las que estamos viendo aquí en la lámina, que necesitan y requieren y exigen ser respondidas, y ellas constituyen decisiones estratégicas que se expresarán en el diseño. Esas preguntas o esas cuestiones que surgen y que requieren de respuesta son: ¿qué rol jugará el tiempo? ¿Cómo quedará integrada la base empírica? ¿Desde qué perspectiva cualitativa o cuantitativa se investigará? ¿Cuánto se involucrará la lógica experimental en las propuestas de los objetivos? Esto lógicamente queda pie para la clasificación de los diseños, para la identificación de los diseños. Habiendo culminado entonces las 4 dimensiones que nos conllevarán y nos permitirán desarrollar los diseños de investigación, pues pasamos de inmediato a conocer la clasificación de estos diseños basados en los objetivos, basados en la variable tiempo y basados en la experimentación. Los diseños según los objetivos podemos llamarlos exploratorios, descriptivos, explicativos, predictivos y evaluativos. Lo que corresponde al diseño evaluativo nos presentan una serie de condiciones que a su vez generan una clasificación y que podemos llamarlos evaluación del impacto, evaluación del proceso, valoración de necesidades, evaluación mediante análisis de sistemas, análisis coste-beneficio y evaluación del conjunto. En cuanto a los diseños según la variable tiempo, nos encontramos con los diseños seccionales o transversales y los longitudinales, que a su vez se derivan en una clasificación de tendencia, de corte y de panel. Y los diseños de investigación según la experimentación, nos encontramos con los conocidos como preexperimentales o correlacionales, cuasi experimentales y experimentales. Y para culminar entonces esta clase del día de hoy, les presento un pensamiento de Charles Wright Mills, un sociólogo norteamericano
conocido por su trabajo científico también, y que nos regala esta reflexión a manera de estímulo para que nuestro trabajo de investigación sea realmente nuestro, que manejemos nuestras propias herramientas, que nos convirtamos en artesanos de la investigación y que sin muchos complejos tomemos nuestra actividad como algo serio y de algo que nos va a llenar de mucha satisfacción. Entonces, leo el pensamiento y culminamos. Dice así: sed buenos artesanos, huid de todo procedimiento rígido, sobre todo desarrollad la imaginación sociológica, evitad el fetichismo del método y la técnica, impulsad la rehabilitación del artesano intelectual sin pretensiones y esforzaos en llegar a serlo vosotros mismos. Que cada individuo sea su propio metodólogo, que cada individuo sea su propio teórico, que la teoría y el método vuelvan a ser parte del ejercicio de un oficio. Feliz día para todos, ha sido un placer y nos veremos en la universidad nuevamente. Un abrazo para todos.